Jesuitas santos, jesuitas de sotana, jesuitas con la cruz en el pecho, de los de antes, de los de siempre. Como es el caso del padre Segundo Llorente, que sepultó su vida en el Círculo Polar, un sacerdote heroico que pasó toda su vida con los esquimales. Y estamos hoy con don Javier Nicolás, doctor en Historia Contemporánea y experto en Segundo Llorente. Bueno, de hecho su tesis doctoral versó sobre él. Lo que le quería preguntar, o empezar preguntando, es por qué se interesó por la figura de este jesuita. Bien, Segundo Llorente cayó en mis manos hace unos 25 años más o menos, cayó en mis manos un libro de él. Él escribió unos 10 o 12 libros sobre sus experiencias en el Polo Norte. Y ese libro me cautivó, me subyugó, o sea, no solo ya por lo que contaba, sino lo que veías, el trasfondo que veías del personaje. A raíz de eso yo busco más libros y encuentro los 10 o 12 libros que son biográficos, autobiográficos, pero muy amenos, y además no solo eso, sino los libros epistolares de cartas. Entonces, a raíz de eso, yo busco una biografía y veo que no hay ninguna, aunque luego sí que encontré una, pero era una cosa bastante floja, y es cuando decido investigar la vida de Segundo Llorente, y durante 12, 15 años elaboro el corpus de lo que sería mi tesis doctoral que defendí el año pasado. ¿Qué puede aportar hoy en día esta vida de aventura? Una aventura, pero no a lo loco, una aventura por un ideal, el más grande ideal. Bueno, la verdad es que si tuviera que buscar un sinónimo sería el de ejemplo, ¿no? El de ejemplo sobre todo, porque Segundo Llorente es absolutamente un hombre en el cual mirarse, es un espejo de fe. Es un hombre que decía, por ejemplo, que cuando él veía a sus compañeros que pasaban en la iglesia delante del Santísimo con una leve inclinación, como si fuera una cosa rutinaria, él cada vez que pasaba se arrodillaba con un gesto de contrición, diciendo, está aquí el cuerpo de Cristo y yo si paso por delante tengo que hacer ese gesto, ¿no? Bien, otra de las facetas importantes de él, que hoy en día serían muy interesantes, es el tema de hablar con Dios. Él era un gran hablador con Jesucristo en el sagrario, en el altar. Estaba en sus momentos, piensa que en Alaska había muchos momentos de soledad, obviamente. Él hablaba muchísimo con Cristo, que yo creo que es lo que nos hace muchísimo falta hoy en día, no solo a nosotros, fieles, sino también a compañeros sacerdotes, por lo cual vemos el camino que está siguiendo la Iglesia hoy, que no es lo que debiera, ¿no? ¿Habría jóvenes hoy en día dispuestos a emularle, a ser jesuitas de sotana y de cruz? Hombre, eso es lo que todos quisiéramos, la verdad, porque si precisamente Segundo Llorente fue muy valioso, fue para promover las vocaciones. A él, aparte de las lecturas en los refectorios, yo he leído muchísimas cartas de jóvenes novicios, seminaristas de la época, estamos hablando de los años 50, 60, que se hicieron, gracias a Segundo Llorente, encontraron esa vocación, ¿no? Entonces, creo que hoy en día precisamente faltarían muchos segundos Llorentes que tuvieran ese arrojo, ese valor para hablar a los jóvenes y que siguieran ese camino, ¿no? Y creo que eso falta, ¿no? Porque bueno, también estamos inmersos en un mundo muy caótico, ¿no? ¿Cómo era su celo por las cosas de Dios? ¿Cómo buscaba la salvación de las almas, la gloria de Dios? Bien, su proceso evangélico, en su caso concreto, a raíz de su viaje a Alaska, fueron evidentemente los nativos, esquimales, ¿no? Entonces cada vez se encuentra con muchísimos problemas a la hora de catequizar. Un problema de lenguaje, ¿no? Estos esquimales hablan inuit, entonces él tiene que hablar inglés y también aprende el idioma esquimal. Entonces la comunicación, esa transmisión con el nativo fue muy complicada, sobre todo en los primeros años, pero claro, su fe y su labor de evangelización fue tan potente, tan fuerte, que él buscó las 1000 maneras para poder hacerlo y efectivamente lo llevó a cabo, y la prueba es que además se crearon una congregación de monjas, las Hermanas de las Nieves, que luego no fructificó, y fomentar vocaciones dentro de los propios esquimales para de ahí que surgieran los nuevos sacerdotes de esas comunidades, aunque también no fue por el camino que hubiera sido, pero bueno, él lo intentó siempre teniendo la fe por delante, ¿no? ¿Nos podría contar cómo era su día a día en el Polo Norte? ¿Cómo era poco a poco, desde que se levantaba por la mañana hasta que santamente se volvía a acostar? Bien, él era un hombre que vivía solo, como los compañeros jesuitas, había muy pocos jesuitas en Alaska, estamos hablando desde el año 30 hasta el 75, 35, 40 años. Entonces, él por las mañanas encendía la estufa no es que no estuviera apagada, porque eso era imposible, pero sí que la echaba a fuego, era hacerse su café, desayunar, y entonces ya enseguida al Altísimo, sagrario, para hablar con Cristo, orar, y entonces ya preparar la catequesis diaria de los niños esquimales,
la misa, ¿no? La liturgia diaria que hacía, por supuesto, la hacía él, si no había, sabes que los sacerdotes deberían hacer una liturgia, bueno, supongo que la hacen, imagino que continúan con eso, la liturgia diaria. Luego además preparaba ya los viajes que tenía que hacer, pues tengo tal bautizo en tal pueblo, tengo tal matrimonio aquí, entonces digamos un poco de 2 horas de burocracia, entre comillas, de lo que es la propia diócesis que él llevaba, ¿no? Antes de la burocracia, vamos a detenernos en lo importante. ¿Cómo era la Santa Misa? ¿Cómo celebraba él la misa tradicional? Bueno, él es un hombre preconciliar, ¿no? Por supuesto. Entonces él llevó muy mal eso del Concilio Vaticano II, podemos hablarlo después. Entonces era un hombre, pues eso, de sotana, obviamente, y en misa en latín, obviamente. Y por eso lo que más le sorprendió con los esquimales era el ruido que hacían los esquimales, ¿no? En aquellos primeros meses, los primeros años, hasta que se fue acostumbrando, pero él iba imponiendo su jerarquía y su autoridad eclesiástica en todas las misas de él. Es una misa tradicional, romana, preconciliar, tridentina, ¿no? Con todos los elementos que tenía dentro de su cabaña, que recordemos que era una cabaña de 4 paredes, sin más, ¿no? Entonces, pero el rito era el tridentino, obviamente. Bueno, vamos a continuar con su día a día, después de la oración, de la misa, las actividades así un poquito de despacho, ¿no? Y exacto. Luego, ¿qué es lo que hacía? Vale, entonces después de preparar, digamos, la burocracia esa entonces después por las tardes solía darse una vuelta por el pueblo, porque también no solamente había el elemento nativo, sino había el elemento propio del colono blanco de los pueblos donde estuvo, ¿no? Entonces hacía también una ronda de visitas a su feligresía, digamos, de los americanos propios de allí, ¿no? Entonces era pues una visita al lugar de visita, visitar enfermos si había, gente mayor, para llevarles un poco la palabra a sus casas, porque claro, pensamos que en aquellas circunstancias, sobre todo el clima es tan duro, que él se ponía sus pellizas, sus abrigos y salía porque tendría que salir, ¿no? Entonces, después de esa ronda, esas visitas a la gente, volvía a su cabaña y en la soledad absoluta, ¿qué hacía? Sobre todo, 3 cosas: leer, escribir cartas y tocar el acordeón. Con eso ya acababa el día, vuelta a rezar, vuelta a hablar con Santísimo y a dormir. ¿Cuántos años estuvo en el Polo Norte? Bien, él salió del año 1930, con 24 años, él nació en 1906. En 1930 llegó a Estados Unidos, donde durante 4 años estuvo preparándose en inglés, o todo, aprender el idioma inglés. Claro, él viene de un pueblo que es Mansilla Mayor, en León, sin saber, bueno, sabía latín, hebreo, griego, por supuesto. Aparte, acaba sus estudios jesuitas en Estados Unidos. Entonces, en el año 35 finalmente se va a Alaska. Entonces, del año 35 hasta el 75 justo son 40 años redondos que él está en Alaska. Y el año 75 es cuando ya lo destinan al estado de Washington, que está al sur, donde hasta el año 89 que mueres está con las comunidades mexicanas. ¿En esos 40 años sintió alguna repugnancia de querer volver a su tierra natal? ¿Pidió algún permiso, alguna excedencia? A ver, en esos 40 años estuvo 2 veces en España. En el año 63 y en el año 73. En el año 63 fue obligado, entre comillas, por un jesuita muy bueno que ya ha muerto, que fue el que le organiza el viaje, precisamente para fomentar vocaciones. En teoría tenía que venir para 6 meses y se quedó 1 año y medio en España, en la cual estuvo por toda España, no solo explicando sus cosas de esquimales, que la gente solo quería ver cómo son los esquimales, y los iglús, y los osos, y todas esas cosas, sino además para hacer ejercicios espirituales, para dar charlas a los seminaristas, a los novicios, y bueno, y eso acaba esa visita de 1 año y medio en España con un aumento de vocaciones brutal, dentro de los jesuitas sobre todo, muchos se fueron para China. Pero también en general, ¿no? Yo he leído muchísimas cartas de esta gente, es apasionante esa riada de vocaciones. ¿Buen predicador, buen orador o era sencillo en sus sermones? No, era sencillo pero era buen comunicador. Es decir, si tuviéramos que destacar, ¿qué destacaría de Segundo Llorente en cuanto a su característica principal? Es el buen humor. Entonces, con humor llegas a la gente. Entonces, su manera de entender las cosas, de explicarlas, era con una amenidad tan increíble y tan llana, que llegaba muchísimo a la gente, ¿no? Pero además estaba diciendo cosas sobre la Santísima Trinidad con una llaneza, o sea, a ver si me entiendes, no socarronamiento, por supuesto, era un hombre súper respetuoso, pero de la manera que te lo decía, era impresionante cómo llegaba el mensaje de Cristo directo al alma, al corazón, ¿no? Entonces, claro, su manera de predicar realmente caló muchísimo en todo el mundo que lo oía. O sea, que destacaba su alegría, ¿no? Como el padre Hurtado, ¿no? Exactamente, sí, su alegría
ante todo. Sí, sí, sí. Pero esta alegría no es una alegría superficial, ¿no? Es una alegría que es producto de la virtud. Por supuesto, evidentemente. Es decir, no es una alegría que se pueda, que sea, digamos, socarrona, sea irónica. No, 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 en absoluto. Es una alegría realmente muy sana, muy religiosa, realmente, ¿no? Es decir, él siempre decía, incluso en los momentos peores, que él tuvo momentos muy malos, se le estuvo a punto de, bueno, de hecho se tragó en el hielo con el trineo, estuvo a punto de morir, y te voy a contar una anécdota esta, que está ahí intentando salir del agua, y entonces dice, Dios, Señor, no me hagas morir hoy aquí, piensa con lo que me ha costado el noviciado y el seminario, y con los pocos curas que hay, por favor, no me dejes morir aquí, que esta gente me necesita, ¿no? Intentaba salir, por favor, Señor, piensa en eso, que somos muy pocos, y al final salió, ¿no? Y además él piensa que es un milagro y pudo salir y seguir predicando, ¿no? Entonces, pero es ese humor tan bonito, ¿no? Realmente dices, es espectacular. Vamos a volver un poquito a la infancia, ¿no? Porque no hemos empezado por ahí. Claro. ¿Cómo nació su vocación? ¿Cómo él tuvo una vida de piedad? ¿Cómo se interesó por la Compañía de Jesús? Bien, él nace en 1906, estamos hablando de principios del siglo XX, en Mansilla Mayor, un pueblo muy pequeño de León, y claro, él tiene la ventaja de que en su familia hay muchísimos religiosos. Tiene tías monjas, tíos sacerdotes, muchísimos. Entonces en su casa había un ambiente religioso muy propicio. Entonces ya desde muy pequeño, desde los 10 años, su padre lo llevaba a una preceptoría, que hoy en día ya no existen las preceptorías, que estaba muy bien, porque ahora los preadolescentes ya les metían en la vida religiosa, ¿no? De la preceptoría ya enseguida ya le dijo a su padre, yo quiero ser cura. Su padre dijo, por supuesto, adelante. Entonces, y entonces a partir de ahí luego descubre a los jesuitas, quiero ser jesuita, después de ahí quiero ser misionero, y después de ahí quiero ir a Alaska, ¿no? Esa fue en diferentes años, ¿no? Su escalada, ¿no? Bueno, quiero, pero dócil a la voluntad de Dios, ¿no? Porque una cosa es lo que tú quieras, tú puedes querer ir a Alaska, claro. Y pues quédese usted en Getafe. No, desde luego, efectivamente, pudo haber acabado en Getafe, no pudo haber acabado en China. Él insistió porque oyó una encíclica del Papa, que no sé qué Papa había entonces, no me acuerdo del Papa exactamente, que dijo que la misión más dura de la cristiandad era Alaska. Y entonces se dijo, yo quiero ir a Alaska. Y durante 3 años insistió al general de la orden, dando la paliza, yo quiero ir a Alaska, no, irás a China como todos, no, yo quiero ir a Alaska porque es la más dura, es la que me ha dicho que es la más difícil, ahí quiero ir yo, ¿no? O sea, para que veas que aunque quisieran haberle enviado a Getafe, él hubiera acabado en Alaska porque era un hombre muy concienzudo y tenaz. Pero estaba también desapegado, ¿no? Porque ante todo quería hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, esto antes que nada, es decir, que era un hombre 100% volcado a la espiritual, volcado a Dios, y aparte de ese ambiente que estamos hablando de la familia, su hermano Amando Llorente fue también jesuita, fue también misionero. Entonces, quiero decir que fue un apoyo muy importante para él, y Amando nos cuenta mucho de esa espiritualidad de Segundo, ¿no? de ese querer estar con Dios constantemente, es decir, solamente importa Dios, solamente importa Cristo, y hay que evangelizar para que esta gente no viva en esa escasez espiritual, ¿no? Es decir, lo bueno somos nosotros, tenemos que enseñarlo, y su vida la dio absolutamente, y su muerte, como luego hablaremos, también por Dios, ¿no? Era un poco divino impaciente, ¿no? Tenía ansias de ir a otras tierras a llevar sí. el evangelio. Sí, porque él hubiera sido un buen cura párroco de pueblo, obviamente, ¿no? Pero ese reto, que es muy típico de los jesuitas, o lo era, hace que él busque algo más, ¿no? Una vuelta de tuerca nueva. De hecho, cuando estuvo en Estados Unidos esos 5 años, él allí enseguida, pues esto, aprende inglés, ¿para qué? Pues para ya empezar a volcar esa fe en la propia Estados Unidos, ¿no? Él tenía una corte de gente, muchachos universitarios a los que convencía. De hecho, en Alaska también tenía unos amigos que eran ateos, y él los convenció a muchos de ellos, y al final murieron en Cristo, gracias a que él iba allí. Venga, ¿cómo vas a ir más? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Ahora te vas a pudrir con los gusanos? Venga, hombre, no hagas esto, vente conmigo al paraíso, ¿no? O sea, que realmente era un hombre de un convencimiento brutal. Yo sé que es muy difícil de saber, pero más o menos ¿cuántas almas convirtió? ¿O cuántas almas llevó? Eso es muy complicado. Eso es muy difícil porque, a ver, también te he de decir que entre el elemento nativo, sobre todo al principio, ellos provenían de una cultura muy chamánica, ¿no? De raíz muy paganista natural, de naturaleza, ¿no? Es claro, de las primeras almas esas no se pueden contar, porque es como los conversos, ¿no? Sabes que al final si están así o si no lo están, ¿no? Pero a partir de ahí, ya cuando él está sentado en Alaska, que ya empieza a ser conocido, que ya empieza la gente a confiar en él, a partir de ahí sí que ya es un sinfín de almas que convierte. No solo entre el elemento nativo, sino también el elemento, digamos, de los colonos que había allí. Muchísimas, pero claro, eso convertirlo en un número imposible, vamos. ¿Cómo compaginaba la firmeza contra la religión falsa, la falsa creencia de los chamanes y la caridad cristiana, la suavidad?
Bueno, él lo hacía con el ejemplo. Entonces, él, cuando llega todavía hay chamanes, entonces lo que hace él es simplemente hablar con el pueblo y decirles, vamos a ver, aquí tiene este señor que hace 4 cosas con el humo y tal, en cambio nosotros venimos aquí, hacemos una comparación y sobre todo, claro, los chamanes fallaban mucho, es decir, como los magos, ¿no? Es decir, entonces el pueblo no es idiota, hasta entonces no le quedaba otra que creer, pero cuando llega alguien que dice, oye, mira, lo que te está mostrando es esto, lo que te estoy mostrando yo es esto otro, entonces, claro, la gente compara y elige. Al final los chamanes efectivamente fueron apartados absolutamente. De hecho, convirtió hasta 2 chamanes, cuidado, él, segundo Llorente, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, todo era en la palabra de Dios, que él la sabía expresar muy bien, la sabía volcar muy bien, entonces eso las catequesis, tenía catequesis de niños y catequesis de adultos. Por ejemplo, un tema muy importante, que es muy curioso también, enraigado con las costumbres esquimales, cuando las mujeres esquimales, según Llorente, les indica la figura de la Virgen María, entonces los esquimales decían, ¿cómo es posible que una mujer sea tan importante? Cuando en el mundo esquimal la mujer es nadie, o sea, nadie. Entonces, ese culto a la Virgen María en las esquimales, mujeres esquimales, fue un choque brutal. Entonces, claro, cuando vieron a la Virgen María, que no solamente era una mujer santa, sino además era la Madre de Dios, un personaje importantísimo dentro de la Iglesia Católica, fue un choque cultural brutal que eso le hizo ganar muchísimas adeptas, ¿no? Fíjate tú qué curioso, la Virgen María. ¿Y cómo era su devoción a María? ¿Rezaba el rosario? ¿Lo preparaba? Sí, no, el rosario, estaba constantemente con el rosario en la mano. Yo siempre llevaba para regalar, como muchos sacerdotes de pro. Y sí, la Virgen María, él tiene muchos estudios sobre la Virgen María, tradujo varias cosas de la Virgen María. Es un hombre muy, muy preocupado por la Virgen María. Compañía de Jesús, pero devoto de su madre, ¿no? De María. Efectivamente. Bien, él era consciente de que fue al Polo Norte a enterrarse prácticamente en vida, a renunciar a todo su futuro, que allí pues estaría perdido y que iba a quemar su vida ahí. Absolutamente. De hecho, aunque, como te he dicho, el viaje del año 63, el año del año 73, 10 años después, ya le empiezan a querer atraer hacia España, ¿no? Oye, por favor, vente a España, quédate aquí, ya eres mayor. Dice, mira, yo he venido aquí a Alaska a morir, me quedo en Alaska, ¿no? Entonces, él siempre es consciente de eso, pero a mayor, como decían entonces, ADMG, mayor en de gloria, hacia mayor gloria de Dios, yo no importo, quien importa es Cristo Dios, yo he venido a esta tierra, yo quiero ser enterrado aquí, morir aquí, porque esta es mi labor y mi misión. España es el pasado. Háblenos de los apostolados que llevó y de anécdotas en el día a día, ¿no? Paralelamente con las otras comunidades protestantes, él tenía muchas piques con los menonitas o con muchas de estas sectas, ¿no? Entonces había uno especialmente, un pastor protestante que le tiraba siempre piedras a la iglesia y rompía los cristales, hasta que un día se plantó, salió allí como Don Camilo, porque en el segundo día era mucho como Don Camilo, en manos en jarretera, dijo, mira, no me vas a romper más cristales, porque si no tengo que cambiarlos, tengo que pagarlos, así que a partir de ahora, cada vez que me rompas tú un cristal, voy a ir a tu iglesia, me voy a plantar allí con todos mis fieles en la puerta y vamos a rezar ahí un Padre Nuestro, a ver si así de esa manera, cada vez que oigas un Padre Nuestro, te vas a representar la piedra del cristal que me ha roto, ¿no? Bueno, anécdotas así, que entonces te hacía y decía, ostras, ¿no? Más cosas, por ejemplo, él en las bodas, matrimonios que él generaba con esquimales, era muy divertido ver ese lenguaje que utilizaba, porque claro, llegaban una pareja, nos queremos casar, y él decía, bueno, y pues queréis casar, pero ¿os queréis? No, nos acabamos de conocer ahora. Ah, vale, os acabáis de conocer, os queréis casar, sí. Bueno, ¿y por qué? Y él le pregunta, ¿tú te quieres casar? No, yo no, pero me lo ha dicho mi madre, ¿no? La mujer. Ah, te lo ha dicho tu madre. ¿Y estás de acuerdo? No, pues entonces se iban, volvían. Entonces, claro, lo que quería es un poco sacralizar esa unión, ¿no? Dice, vale, pues antes haré catequesis y cuando entendamos 4 conceptos cristianos, entonces os caso. Y sobre todo también que quiero que sepáis qué hace cada uno de vosotros, porque si no, no llegamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, hay estos pequeños día a día que eran muy divertidos. ¿Qué diferencia había entre la formación jesuita, ¿no?, de entonces y la que puede haber ahora en cuanto a formación? Sí, formación, ya. A ver, yo creo que los seminarios entonces, ¿no? Yo he profundizado mucho en ese tema, a ver, la formación era absolutamente completa, total, absoluta, era una cosmovisión muy, muy completa, no ya en el hecho de que estudiasen los idiomas, estos griego, hebreo, latín, sino además las asignaturas. Yo he visto asignaturas de entonces y las de ahora de filosofía o de teología, es que es un mundo, eso es nada que ver, ¿no? Entonces los preparaban en todas las materias concienzudamente. Hoy en día se preparan muy, no voy a decir por encima tampoco, ¿no? Pero vamos, con una pátina muy diferente de lo que era antes, ¿no? Yo creo que, no voy a decir que haya una pérdida de fe, pues eso sería muy fuerte, pero indudablemente algo está pasando. O sea, la orden jesuita está haciendo ha hecho un viraje muy raro que ha llevado hasta la teología de la liberación, obviamente, y otras cosas,
que no es lo que Segundo Llorente se encontró a principios de siglo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre un jesuita tradicional y un jesuita moderno? A ver si lo puedes sintetizar. Complicado. Bueno, yo creo que es tan simple como decir que antes se miraba más a Dios y hoy se mira más a la persona, ¿no? Es decir, que yo creo que de alguna manera ha habido una fase de renacimiento dentro del jesuitismo, el renacimiento, y como hubo en la época histórica del renacimiento frente a la época de la Edad Media. Es decir, ahora el jesuita mira más por sí mismo como persona que él como hombre, sacerdote, hombre que va a propagar la fe, ¿no? Entonces se están preocupando de unas cosas mucho más mundanas que entonces los jesuitas se preocupaban de cosas mucho más sagradas, ¿no? Para que miren la dimensión horizontal. Horizontal, hombre, sí. Ayudar a los pobres, pero... Exacto, con una dimensión espiritual, no digo que hoy en día, por supuesto, no ayuden a los pobres, evidentemente, pero estamos o sea, ha caído eso, ¿no? O bueno, tampoco vamos a decir que esté horizontal del todo, pero evidentemente eso ha cambiado y eso es una cosa que es bastante visible, ¿no? Bien, para entender a Segundo Llorente hay que leerle, porque no solo los libros estos que publicó, sino sobre todo sus cartas, ¿no? En las cartas en donde él vemos al Segundo Llorente también angustioso. A ver, yo no podría afirmar que él tuviera ninguna crisis de fe en absoluto, pero sí tuvo crisis de esperanza, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, estoy intentando llevar la fe a esta gente, pero no veo esa respuesta. Hemos creado el primer novicio esquimal y al cabo de 6 meses ya lo ha dejado. Las Hermanas de las Nieves, estas chicas, es decir, muchas veces quedaba muy frustrado, esa frustración le producía una angustia vital, espiritual, ¿no? Eso lo plasman las cartas, ¿no? La caridad, esa la llevó muy bien siempre porque él se volcó absolutamente con el frente. Era un hombre muy generoso, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Lo daba absolutamente todo, ¿vale? Y de fe, desde luego, nunca, todo lo contrario. Es decir, solamente hay que ver y leer los ejercicios espirituales que hacía, que preparaba para las monjas para ver lo profundo del mensaje de Segundo Llorente, o sea, impresionante. Ahora, lo de la esperanza sí que a veces tenía sus más y sus menos, y esas crisis angustiosas, es decir, estoy solo, llevo aquí 6 meses, me acabo de pasar esto, lo otro, es decir, tenía esos momentos lógicos, pues a fin de cuentas era un hombre, ¿no?, que está solo, a lo mejor 3 meses sin salir de su cabaña a 60 bajo cero, y por supuesto era evidente que tenía que tener sus crisis vitales, ¿no? Los ejercicios ignacianos todos sabemos lo que son, pero ¿cuál era el punto de Segundo Llorente? ¿Cómo lo cocinaba? Sí, realmente he hablado con muchos monjas y sacerdotes que tuvieron ejercicios espirituales y podríamos afirmar que lo más importante de Segundo Llorente, lo que él quería transmitir, era que uno debía dejar su yo, aparte, ¿no? Tú te metes en la compañía y a partir de ahora tú eres el camino que te va a llevar a ti como portador, como monja, como sacerdote, para llevar a los que no conocen esto, llevarlos a Cristo, ¿no? Entonces ese camino iniciático, de una manera, Segundo Llorente lo reforzaba mucho con las conversaciones privadas con Cristo. Para él eso era fundamental, es decir, siempre ahondaba. Vosotros tenéis que vivir en Cristo, por Cristo, y eso significa un diálogo entre vosotros y Él, muy, muy fuerte, diario, absolutamente diario, para poder meteros en su piel, para meteros en la angustia de Cristo de su muerte, para transportarla a vosotros y poder, de otra manera, reciclada, transportarla a los fieles, ¿no? O sea, lo primero la oración. ¿Cuánta oración hacía un jesuita de su época? Bueno, constantemente, es decir, él cuenta que a la misma que ya le dejaban las cosas normales, ya estaba orando, ¿no? Es decir, que o salía un momento de la cabaña y salía a orar, ¿no? O de repente miraba por la ventana, se ponía a orar. Era constante. Bueno, yo no sé hoy en día cómo lo llevan eso, ¿no? Pero imagino que el día a día te despista más, ¿no? Pero en aquella época, y Segundo Llorente y en Alaska, te aseguro que tenía muchísimas horas al día para poder hacerlo, y lo hacía, ¿no? Aparte de la oración en exclusiva, que es importante, ¿cómo rezaba, por ejemplo, la liturgia de las horas? Bueno, él se cogía bueno, además el libro lo he visto, el original, lo tenía muy subrayado. Entonces él volvía para atrás en algunos momentos que él quería, ¿no?, de cosas muy concretas, siempre frente al sagrario. Vamos, si estaba en su casa, claro está, si estaba fuera no. Entonces la liturgia de las horas él lo llevaba de una manera, a ver, normal en un jesuita de aquella época, solo que él, si tuviéramos que sacar un detalle, era que él volvía de lo que leía muchas veces hacia atrás
porque se perdía en otras cosas de lo que estaba leyendo. Y dice, no, ahora tengo que volver a recomponerme, vuelvo para atrás, voy a leer esto que me está interesando, es la liturgia de las horas sin más, ¿no? Es la rutina si quieres, ¿no? Pero siempre frente al sagrario, para tener un testigo que es Dios, ¿no? E incluso comentarle cosas a él, que es lo que hacía, ¿no? O sea que temperamentalmente era secundario, le gustaba volver a rumiar lo leído. Totalmente, totalmente, que creo que es lo importante, ¿no? A fin de cuentas lo que haces es sacar cosas que luego te van a servir en tu vida como sacerdote o para los ejercicios ignacianos, ¿no? Muy bien la presencia de Dios el resto del día. Bueno, la verdad es que por lo que cuenta, en absolutamente todas las cosas, por muy mundanas que hiciera, siempre lo tamizaba a través de Cristo, siempre. Todo, es decir, cualquier cosa que le pasaba con los esquimales, estoy aquí, Cristo era su ángel de la guarda, no era su testigo. Entonces, siempre estaba dando ejemplos, ¿no? Porque Cristo, no sé qué, porque la Virgen María. Entonces, todo lo tamizaba, absolutamente todo, con el ejemplo de Cristo. Entonces, omnipresente, ¿no? Hablando de la Virgen, también era un hombre humilde, ¿no? Porque veía que había que quitar ese ego, ¿no? No, absolutamente. Es decir, él, es que tendrías que ver, yo lo he visto, su modus habitante, es que era increíble. Es decir, la iglesia era su casa también, ¿no? Entonces era una mesa, una silla, sus libros, y ya está. Si es que era la sencillez, la sobriedad absoluta, total. O sea, ¿por qué? También decía él, porque así no me despisto con otras cosas. Es decir, aquí lo fundamental que es vivir en Cristo y estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis despistes o mis hobbies, ¿no? Pues es leer, pero claro que leía unas lecturas teológicas muy interesantes, ¿no? Que es que lo que hacía escribir, pero escribía unas cartas que es pura teología también, ¿no? Y luego tocaba el acordeón, que era un poco lo único más mundano, era tocar música, canciones españolas que le recordaban, evidentemente tenía nostalgia por su patria y tocaba esas canciones, pero ya está, el resto era vivir en Cristo. ¿Tenía alguna repugnancia a la hora de comer por ciertos alimentos allí en el Polo Norte? Bueno, al principio fue muy duro. La verdad es que piensa que los esquimales todo lo toman con grasa de foca. Entonces, claro, de entrada eso fue para él muy, muy fuerte. Que yo no quiero esto, al final acabó tomando grasa de foca. Luego descubrió el salmón, que es bueno, entonces, que es lo que hay allí, salmón, entonces el salmón pues, de diferentes maneras, pero le costó muchísimo al principio, luego se acostumbró y luego además recibía muchísimos paquetes de las monjas de España, él tenía mucha relación con monjas carmelitas sobre todo, en México, en España, recibía turrones, productos españoles, entonces, que siempre repartía con los niños, por otro lado, pero al principio fue muy duro el tema de la alimentación. La sí. repugnancia, la grasa de foca no hizo desenfocar su vocación, ¿no? No. Mira, te voy a contar una anécdota de su primera misa, la primera misa con esquimales, que él todo ya bien preparadito en la mesa, llegan las esquimales con los niños, todos gritando el olor a foca, dice cuando tuvo que abrir las ventanas porque era... Entonces con el ruido, que dice, voy a empezar la liturgia, pero estaba muy nervioso, pero claro, esto no es una misa a la que esperaba. Entonces, por lo bajín, él dice, Señor, yo he venido aquí para esto, y esto es lo que quiero hacer, y por supuesto, esto no me va a, no me va a echar para atrás, sino todo lo contrario. Y además, él escribió una especie de manual para nuevos misioneros, para jóvenes, muy interesante, diciéndole precisamente eso, es decir, no vengas, porque tienes que dejar atrás tu confort, tienes que dejar atrás tu egoísmo, tienes que dejar atrás tu casa, porque cuando vengas aquí, esto es la antítesis de todo lo que has vivido hasta ahora. Y para estar aquí tienes que estar muy en Cristo, porque si no, no lo aguantas. De hecho, muchos misioneros jesuitas, bueno, muchos no, pero varios misioneros jesuitas, acabaron mal, es decir, no pudieron resistir Alaska, ¿no? Y se fueron muchos, ¿no? Es decir, que resistir ahí 40 años, que hubo bastantes, no era fácil, ¿eh? No era fácil. ¿Ese manual no era efectivo o sí para traer? Sí, claro que, o sea, sí, pero dijeron, mira, no te vengas a Alaska, vete a lo mejor a África o vete a China. Y aquí estamos a 60 bajo cero, claro, y ahí estaban 50 sobre cero, ¿no? Pero no lo decía solo por el clima, sino lo decía, sí que era efectivo, era para hacerte pensar, recapacitar, reflexionar lo que es un misionero, ¿eh? No es ser párroco de pueblo, ¿eh? Que vas a tu casa, no, cuidado con esto, porque ser misionero, y la única arma que tienes es Cristo, nada más. Pues claro, había muchos que se lo decían, bueno, a lo mejor tiene razón, ¿no? ¿Sabes? ¿Era un poco escrupuloso en cuanto a cumplir los horarios? No, bueno, a ver, quiero decir, a veces se lo estropeaban, ¿no? Es decir, él tenía, pues hoy a las de 8 a 9 tengo estos, que oye, aquí hay uno que se está muriendo en extrema unción, pum, para allá, sale, bueno, voy a cumplir esto, el niño que viene, que no sé qué. A ver, ya le intentaba romper su estructura, su rutina. Pero él enseguida, a ver, era por causas que, bueno, era el párroco de allí, ¿no? A fin de cuentas. Pero quiero decir, no, él era escrupuloso, sí, es que tenías que serlo, ¿no? ¿Cómo soportaba el frío, por ejemplo?
lo llevaba fatal. Entonces, él, por ejemplo, tiene una oda, él escribía poesías, tiene unas poesías a Cristo, a la Virgen María, impresionantes. Y tiene una poesía a la estufa, oda a la estufa, imagínate, decir, porque sin la estufa eres hombre muerto, es decir, que la estufa es el centro de la vida, ¿no? Entonces, todo es en torno a mi gran estufa, ¿no? Entonces, el frío, claro, pasa que cuando salías tenías que ponerte 800.000 cosas, porque a 50 o 60 bajo cero, naturalmente, era muy duro, ¿no? Entonces, le costaba mucho, decía, bueno, ahora tengo que salir, pero claro, tengo que salir porque tengo que tal... Vístete todo, vete para allá, vuélvete a desvestir. Era una lata, pero es lo que se pasaba en Alaska, claro, no había más. Se podría decir que fue una obra maestra de la gracia, ¿no? Que el Señor le fue transformando y todas esas repugnancias pues quedaron en nada. Por Efectivamente. Tanto el amor a Cristo, ese calor que tenía. Exacto, él se fue quitando pieles de cebolla de las cosas malas, ¿no? Es decir, esto me disgusta, pero fuera, ¿no? Es decir, yo tengo que centrarme en lo que tengo que centrarme y por supuesto que no me gusta esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo demás allá, pero esto son cosas aleatorias, esto a mí no me importa, se centraba, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer esto, tengo que decir esto, y eso es. De hecho, cuando le jubilan de Alaska le fastidia mucho, ¿no? Dice, ¿cómo que me voy a Alaska? Oiga, yo llevo no, porque usted mayor, no, me quiero ser... Y mira que, oye, no, que le vamos a dar una casita en el estado de Washington, que hay 20 grados, 30 grados, no, yo quiero seguir ahí, es decir, que era esa la mortificación, ¿no? Es decir, yo quiero estar aquí porque sé que tengo que estar aquí. ¿Tuvo alguna gracia mística que se conozca o su vida era muy ordinaria? Bueno, a ver, en él se produjeron, no sé si voy a decir, a ver cómo diría yo, momentos muy místicos, ¿no? Momentos muy especiales. Efectivamente, tiene 2 o 3 muy potentes en ese aspecto, ¿no? Tocados por la gracia, indudablemente, ¿no? Pero por lo general no. A ver, aparte de que sí que efectivamente cuando se salvó de esto, él se salvó de 3 accidentes muy graves y él siempre decía, estos son milagros, y dice, mi ángel de la guarda tiene mucho trabajo conmigo, muchísimo, porque constantemente hubo 3 o 4 ocasiones que estuvo a punto de morir, entonces se encomienda a la Virgen, se encomienda a Cristo y no se muere, ¿no? Entonces él evidentemente esto es un milagro, por supuesto, porque quieren que siga continuando aquí, ¿no? Entonces eso pero también te podemos decir que era un hombre místico. Si lees, él tiene unos textos que no se han publicado nunca, muy místicos, a la altura de San Juan de la Cruz, no a la altura de que sea mejor o igual, pero sí en esa onda, ¿no? Antes de hablar del género epistolar, ¿no? Las cartas, tengo curiosidad por saber con quién se carteaba, con qué personajes de la época hablaba. Vale. A ver, básicamente, pero primero sobre todo con la familia, obviamente, pero dentro de su familia, sus padres, aunque luego murieron, con el hermano que más se carteaba, con Amando Llorente, que era misionero jesuita, primero en Cuba, en la Cuba pre-Fidel Castro, y luego ya en Miami. Las cartas con Amando son muy profundas. Y seguidamente con su sobrina, que es monja, que hoy día vive, Tinina, que es una mujer extraordinaria, tiene cartas espectaculares sobre, claro, su sobrina monja, el sacerdote, ella a veces tenía preguntas, dudas, entonces se las aclaraba, entonces son cartas pero muchas además, centenares, muy bonitas. Y después tú no sabes la cantidad de cartas que recibía él. Claro, piensa que él publica libros, publica artículos en revista, entonces la gente le escribe, pero estoy hablando de que a lo mejor escribió 30, 40.000 cartas, cuidado, de gente apasionada, ¿no? De gente simplemente fieles, ¿no? Que oiga, usted es un ejemplo de novicios, de seminaristas, ¿no? 30 o 40.000 cartas, o sea, cartas preciosas además. ¿Tenía fama de santidad en vida? Totalmente, absolutamente. Es decir, yo he leído muchas cartas que dicen usted es santo, es usted un hombre santo, tal esa palabra santa. De hecho, cuando fue a México, que fue a una, ¿cómo se llama? Estos años eucarísticos, la gente tocaba la sotana, le besaban, se arrodillaban, y decía, oiga, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Oiga, que no soy el Espíritu Santo, déjeme en paz, ¿no? Y cuando muere, fíjate tú qué curioso, hubo una concentración de esquimales, una representación de esquimales que pidieron al Vaticano su beatificación. Y eso está en el limbo, o sea, todavía está ahí. Es decir, que para que veas que hasta pidieron su beatificación cuando murió, ¿no? Vamos a profundizar un poco en los temas de sus cartas. ¿Cómo hacía reflexiones jesuíticas sobre los principios básicos del cristianismo? ¿Cuáles eran sus temas fundamentales? A ver, él, como buen digamos, vividor de su época, o sea, él estaba muy preocupado, claro está, piensa en el año 35, primero la Guerra Civil Española, ¿no? España está en su familia, habla mucho de política en ese aspecto, es decir, qué está pasando en España con los religiosos. Esto primero. Esto viene la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya enseguida, los años 60 fueron los más fructíferos en lo que tú estás comentando, es justo cuando empieza a hablarse de los cambios en la Iglesia. A él le preocupaban muchos cambios en la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II hay una género epistolar muy interesante
Él decía siempre, decía, esto va a ser el fin de la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, es una equivocación lo que está pasando, y después cuando pasa todo, ya lo dije yo, aquí se está yendo, todas las monjas y curas se están casando entre ellos, esto es un caos, entonces el tema preconciliar de los años 50-60 fue muy nutrido en cuanto a eso, ¿no? ¿Pero qué cambios del concilio le chocaron más? Bueno, el ecumenismo, el hecho de, por ejemplo, dejar la sotana, esto le fastidiaba mucho, el hecho de la desacralización de la Iglesia, ¿no? A fin de cuentas, las misas ya se pueden decir en cualquier idioma, él piensa que no, eso es a ver, ¿por qué? Si en latín todo el mundo la conoce, la homilía es en el idioma del esto, ¿por qué cambiar eso, no? Ese demasiado acercamiento de la Iglesia al pueblo, que él lo ve que es pérdida de sacralización, ¿no? Todo esto, de hecho, el padre Rupe, general de la orden, le escribió, él también se carteó con él, pero fue muy crítico con ese aspecto de la Iglesia Católica, porque él lo estaba viendo en Estados Unidos lo que estaba pasando, ¿no? ¿Él se daba cuenta desde la distancia de lo que estaba pasando en su orden también? Absolutamente, hombre. Él es muy crítico con la orden jesuita, muchísimo. Porque él está viendo la deriva, está viendo, especialmente a partir de los años 40, después de las dos guerras, ¿no? Está dando cuenta que el jesuitismo está diciendo una deriva muy rara. De hecho, él ya pronto deja de escribir en la revista porque está viendo que eso no va con él, está viendo que está leyendo cosas que no le gustan, tanto en Salterre, ¿no? La revista, como comentarios con otros jesuitas, ha habido muchas defecciones de jesuitas, ya está viendo que esto está cambiando y no precisamente a bien, ¿no? Una crítica, pero desde el recto orden, ¿no? No, por supuesto, y además una crítica constructiva, o sea, además desde la fe, realmente, desde un hombre que dice, yo soy sacerdote y estoy viendo que mis compañeros sacerdotes están yendo, bueno, y no solo eso, que además en persona, allí mismo en la diócesis de Alaska, también con los suyos, también ahí hubo sus más y sus menos, diciendo, es que no, esto no es así, ¿no? El tema de la libertad religiosa también lo llevaría muy Hombre, claro, fatal, que eso desembocaría en Leonardo Boff, por decir algo, ¿no? Es decir, demasiado liberalización de cosas que no deberían ser, ¿no? Que él vio un peligro inminente, ¿no? Y efectivamente, como fue, ¿no? Es decir, oye, solo tenemos que ver la falta de vocaciones que hubo enseguida y las defecciones, ¿no? ¿Él fue perseguido por los sacerdotes de su propia orden o más por los esquimales? A ver, no, esquimales no. Los esquimales, la verdad es que para él bien no tuvo ningún problema en ese aspecto. Más fue dentro de la Iglesia. Ya empezó cuando su época de político, el obispo tajantemente dijo que no podía dedicarse a la política. Dijo, mire, yo no he sido, ya me han elegido los esquimales. Además yo soy, usted me dice que no, yo me voy. Que decir, yo no quiero ser político. Esto primero empezó ahí. Después hubo ataques dentro de los jesuitas por el tema de los esquimales, en el sentido de que él había escrito desde las trincheras cómo vivían los esquimales, los chamanes y tal. Entonces, claro, la idea jesuita de ahora de decir, no, eso no es así, el buenismo y esas cosas, no, porque pobres es nativo. Diga, no, pobres ni historia, usted no ha estado en las trincheras. Yo sé lo que era un chamán, que a la mujer que paría tenía que estar fuera porque era mujer. O sea, ese combate, ¿no?, de esas cosas también se le criticaron dentro de la Iglesia. Él escribió sobre el tema en muchas ocasiones, ¿no? Y no solo en sus cartas, sino en artículos que publicó. Este no es el camino, vamos mal. Y luego, lamentablemente, se cumplió todo lo que él dijo. Efectivamente. Bien, vamos a ir ya acabando la entrevista, aunque podríamos hablar de mucho más, ¿no? Vamos a la recta final, que es cómo afrontó su enfermedad, ¿no? Porque yo creo que también pudo enfermar por las condiciones tan duras. Es probable, él, claro, lleva una vida muy ardua, muy severa desde un punto de vista alimenticio, y no solo alimenticio, sino en general. Él tuvo de todo, cólicos, le quitaron la vesícula y tuvo problemas de riñones, lo normal, digamos. Pero al final, cuando ya estaba en Estados Unidos, ya retirado de Alaska, se desmaya y entonces le dicen que tiene un cáncer linfático, está muy localizado en la garganta. Y entonces él dice, pues nada, oiga, yo no quiero que me pongan ni quimio, ni historias de esas, yo quiero morir. Yo quiero, además, eso sí que fue un final ignaciano en mayúscula, es decir, yo quiero ya irme ya con San Ignacio, con San Javier, déjenme en paz. O sea, yo me quiero morir y no me den nada, solo me den paliativos, porque si tengo dolor me den pues un paliativo, ¿no? Entonces esa muerte fue tan bonita, tan dulce, tan espectacular. ¿Los aceptaron? Sí, claro, pues aceptaron. De hecho, él estuvo ingresado, fue muy rápido, también es verdad, ¿eh? O sea, fue desde que le detectaron hasta que murió fueron meses. Estaba ingresado en la orden jesuita en Spokane, en la Universidad de Gonzaga jesuita, en el hospital, ahí estuvo ingresado,
y lo pasó muy mal, te aseguro, decía, tenía todo llagas, o sea, el tío lo estaba pasando mal, pero dijo, no, yo me quiero ir ya, es que ya, ¿qué hago aquí ya? O sea, fue su calvario particular. Exacto, su muerte fue su calvario, su vía crucis particular, absolutamente. ¿Y tuvo tiempo para prepararse, para hacer una buena confesión? Sí. Un poco dejar su... Sí, o sea, digamos, previamente a ya los últimos semanas que estaba muy mal, él escribió cosas muy interesantes a la familia, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Es decir, ya estaba preparando su terreno para irse, ¿no? Por supuesto, bien preparado, ¿eh? Hasta al final él ya decía, bueno, ya está, ya estoy preparado, ya me puedo ir con la Virgen, ya está, ¿no? Y además es muy curioso, sabes que está enterrado en un cementerio de indios, ¿no? Porque hay un cementerio de indios en el que solamente pueden estar enterrados o bien nativos o bien misioneros que hayan estado cierto tiempo, entonces a él le permitieron enterrarse allí, ¿no? Es una tumba muy bonita, yo estuve allí rezando por él y la verdad es que fue un final impresionante. ¿Cómo fue su muerte concretamente? ¿El último día? ¿Lo puede un poquito describir? Sí, su hermana Amando estuvo 2 días antes, pero no sabían tal, entonces se fue, entonces hubo una señora que es la que ha publicado los últimos momentos, ¿no? Bondad, la señora esta que estuvo con él hasta el último minuto dijo que sus ojos realmente lo que traía era alegría, curiosamente, ¿no? Bondad, ¿no? Es decir, ya veía que se estaba yendo, ¿no? Y mira, estoy poniendo los pieles de gallina, pero ya veía que se estaba yendo, y entonces dice que ese último día ya no tenía tanto dolor porque ya estaba en esa fase que dice, ya está, ¿no? Me faltan horas y no podía hablar ya porque tenía llagas en la boca, pero lo que transmitía era una espiritualidad impresionante, narra esta señora. ¿Y por qué no está en los altares? Esa es muy buena. Hombre, pues porque no era un hombre, era, como se puede decir, políticamente correcto. Yo creo que es por eso. Es decir, que la figura de Segundo Llorente es tan grande dentro de la Iglesia y del jesuitismo que es que debería ser santo, no beato, santo. Entonces, se produce eso justo en los años 80, ese proceso de beatificación, y yo pregunté incluso, ¿no? En la orden esta que lleva en el Vaticano, no, eso está ahí parado. No interesa, no interesa. ¿Por qué? Pues porque interesa más otros, yo qué sé, pero realmente al menos Beato Corcho, que él hizo mucho por la Iglesia, no solo por los nativos, no solo por la evangelización que hizo en Alaska, sino por las vocaciones que fomentó, que fueron muchas. ¿Se podría decir que fue un perfecto hijo de San Ignacio? Absolutamente, 100%. A nivel de San Ignacio de San Javier, evidentemente. Vamos a ir recapitulando todo lo que ha dicho el padre Segundo Llorente. ¿Cuál fue su legado? ¿Cómo fue su vida? ¿Y qué es lo que podemos imitar? Quizás muchos no vayamos al Polo Norte, pero ¿cómo podemos imitarle en lo esencial? A ver, su legado ha sido el ejemplo, es decir, que el ejemplo de su vida, el ejemplo de lo que él dijo, lo que él escribió, ese es su legado, ¿no? Es decir, que nosotros podemos leer sus obras, podemos leer lo que hizo, y entonces ahí vemos cuál fue su camino, ¿no? Entonces el legado es ese, ¿no? El ejemplo de él, sobre todo para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos imitarle? Claro, no yendo a Alaska, esto no hace falta, ¿no? Pero sí intentando ser como él, es decir, acercándonos más, iba a decir, al Concilio de Trento, pero es que a lo mejor es eso, ¿no? Es decir, ser más sagrados, más conversaciones, o sea, a nivel seglar, conversaciones con Cristo, acercarnos al sagrario. O sea, si él decía algo, acércate al sagrario, ¿no? O sea, la conversación con Dios es que es fundamental, que no lo hacemos el día a día, y hay que hacerla, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el resumen de acércate al sagrario. Muy bien, ¿quiere añadir algún aspecto más que no hayamos comentado? Bueno, yo creo que hemos hablado de todo, o casi todo, porque efectivamente mi tesis doctoral son 800 páginas, es decir, que podemos estar hablando aquí, pero bueno, yo lo único que quiero decir es que realmente lo que sí que quiero que los televidentes se acerquen a este personaje, que intenten comprar sus obras, leerlas, ¿no? Para que entiendan más al personaje. Y las cartas no están publicadas, obviamente, ¿no? Pero bueno, pero hay un corpus ahí sobre él que es interesante y que creo que les puede ayudar mucho, ¿no? para su fe. Bien, pues ya para finalizar este espacio de Butacas Vacías le voy a pedir que improvise una pequeña oración al Señor por la intercesión del Padre Segundo Llorente. Señor, te rogamos que a través de tu siervo y tu fiel sacerdote Segundo Llorente nos ilumines, que podamos seguir su camino, el que él mismo propio hizo en Alaska, que podamos hacer nosotros en nuestras casas, en nuestros países, con nuestras propias familias, amigos, y que siguiendo su ejemplo, ese ejemplo de fe, podamos acercarnos a ti a través del sagrario y que nos ilumines con tu fe. Muchas gracias. Amén. Espero que el ejemplo de este santo sacerdote les ayude a amar la tradición de la Iglesia.